Buenas noches a todos los que no saludé. Muchas gracias, Juan Carlos, por ese momento de alabanza que pudimos tener. En esta noche vamos a estar leyendo algunos versículos sobre, al menos inicialmente, en el libro, o mejor dicho, en la carta de segunda Timoteo. Vamos a estar leyendo algunos versículos en el capítulo 4 de segunda Timoteo. Pero antes de empezar con el contenido principal de este mensaje, me gustaría entrar un poco en contexto el contexto de esta carta que hace Pablo. Es la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, y muchos sostienen, muchos dicen que es una carta en la que Pablo pone su última voluntad, en la que Pablo pone su testamento, siendo ya las palabras finales de Pablo, sabiendo que estaba cercana a su muerte. Un poco en el trasfondo, Pablo se encontraba preso en Roma, pero no estaba preso como lo había estado en su primer encarcelamiento. En el primer encarcelamiento él había estado también preso en Roma, pero había estado en una especie de prisión domiciliaria y con ciertas comodidades que podemos ver en la palabra. De hecho, por lo que podemos ver en algunos versículos, en Hechos 28, podemos ver que probablemente era libre de recibir todas las visitas que quería, que era libre de predicar, era libre de enseñar. Sin embargo, ahora en el momento de escribir esta segunda carta, más o menos 5 o 6 años después del primer encarcelamiento, Pablo estaba encadenado, Pablo estaba en una prisión romana, sufriendo, siendo tratado como si fuera un delincuente. Los calabozos, siempre lo decimos, los calabozos en donde los tenían eran calabozos los cuales no había casi luz, ni para leer ni para escribir, en los cuales no tenían ningún trato humano, ningún trato digno, no había nada de salubridad en esas cárceles, y la más cercana posibilidad de alivio, que vamos a ver que lo escribe Pablo después, o la que Pablo consideraba una de las posibilidades de alivio en ese momento, ya en la segunda encarcelación, parecía ser la muerte. Y en ese contexto se da esta carta. Pablo en un calabozo frío, húmedo, probablemente lleno de también otras personas en la misma situación fea, en la misma situación horrible en la cual él estaba. Pero esto no era lo único que Pablo estaba viviendo, porque a esta situación se le sumaba, y lo podemos leer, que todos aquellos, los de Asia, que él menciona, excepto Onesíforo, lo habían abandonado. Solo Lucas, dice, estaba con él. Y por más que podemos leer las palabras de Pablo como de perdón hacia estas personas que le abandonaron, vamos a leerlo en 2 Timoteo 4:16, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y termina diciendo Pablo: no les sea tomado en cuenta. Parecen palabras de perdón, pero a pesar de estas palabras de perdón de Pablo, que no nos quede ninguna duda de que esta actitud que han tenido estas personas muy probablemente han sido un puñal en el corazón de Pablo. Estas personas que probablemente eran líderes prometedores para Pablo, debe haber sido como un puñal en su corazón. Aquellos quienes habían abandonado a Pablo, aquellos quienes eran cercanos a él, mientras él aún sufría las consecuencias y estaba preso. Ahora sí, teniendo un poco en cuenta esta imagen de Pablo, de un Pablo en estado básicamente deplorable, que ya de por sí el hecho de que haya escrito, no importa qué, el que haya escrito es una situación admirable, pero también lo es el hecho de que
el contenido de la carta, el contenido de lo que escribió, aún sabiendo su cercano final, no tiene ni siquiera un poquito, no vemos ni un gramo de arrepentimiento, no vemos un gramo de remordimiento por haber seguido el camino de la obediencia a Dios, que fue el camino que lo llevó a ese lugar. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículos muy conocidos, en el versículo 6 al 8. Dice 1 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque tu palabra nos habla. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña. Y también te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos anima. Tu palabra es un apoyo para cada uno de tus hijos, Padre. No importa la situación en la que pasemos, sabemos que podemos encontrar en ti nuestro sustento. Padre, y también te pedimos que seas tú el que esté hablando a cada uno de nuestros corazones en esta noche y que también sea tu Espíritu el que esté haciéndonos entender, Padre, tu palabra y que la podamos aplicar cada una de nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, las últimas palabras de una persona, lo último que dice en su vida suelen ser palabras que rara vez tienen hipocresía. Son palabras que de alguna forma demuestran con claridad todo aquello que está internamente en la persona, demuestran con claridad los verdaderos sentimientos, las verdaderas creencias. Leía en un comentario algunas declaraciones de otras personas famosas de la historia que hicieron cuando estaban en su lecho de muerte. Les traje algunas para compartirlas. Napoleón, antes de morir, Napoleón dijo: muero antes de mi tiempo y mi cuerpo volverá a la tierra para ser comida de gusanos. Ese es el destino que espera pronto al gran Napoleón. Un líder religioso del hindú, antes de morir decía: mis días están contados, es poco probable que viva mucho tiempo más, tal vez un año o un poco más. Por primera vez en 50 años me encuentro en un cenagal descorazonador. Todo a mi alrededor es oscuridad. También tengo acá un estadista francés que escribió en su lecho de muerte, escribió en un pedazo de papel estas palabras y las dejó en su mesita de luz. Y las palabras que dijo, dice: he aquí han pasado 83 años, tantos afanes, tantos ajites, tantas ansiedades, tanta malevolencia, tantas complicaciones tristes, y todo eso sin resultados diferentes a la gran fatiga de la mente y el cuerpo, a un sentimiento profundo de desaliento con respecto al futuro y desasosiego con respecto al pasado. Un sentimiento profundo de desaliento con respecto al futuro y de desasosiego con respecto al pasado. Y leía estas palabras y nos puede hacer reflexionar en qué diferentes que son las palabras de Pablo al acercarse al final de su vida acá en la tierra. No se me ocurren palabras que sean incluso más triunfantes que estas que menciona Pablo. A diferencia de los otros personajes que estábamos leyendo recién, las palabras de Pablo están cargadas de paz, de tranquilidad, de victoria. Esa tranquilidad de incluso sabiendo lo que se le venía. Y esto no solo nos muestra la fe de Pablo y su triunfo espiritual, sino que se nos ofrece a nosotros
como toda escritura inspirada, como una motivación especial para poder llevar una vida de servicio fiel a Cristo, así como Pablo lo hizo. Influye también en nuestras vidas. Hay una anécdota que me sucedió hace poco. Nos juntamos los adolescentes, con los adolescentes, ya no soy más adolescente. Nos juntamos con los adolescentes en la casa de Dani y Cindy, y a los chicos se le ocurrió una idea de hacer una especie de modalidad de preguntas y respuestas anónimas. A cada chico se le entregaba un papelito en blanco y tenía que escribir una pregunta y después íbamos sacando preguntas. De entre todos los papelitos salió una pregunta, más o menos era algo así, de cómo hago para no tenerle miedo a la muerte. ¿Cómo hago para no tenerle miedo a la muerte? Y lo primero que se me vino a la mente fueron dos pasajes en realidad que escribió Pablo. Uno en la primera encarcelación, cuando le escribe a Filipenses, cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el segundo pasaje es este que acabamos de leer, que dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. El ejemplo este de Pablo nos es una motivación para cada uno de nosotros, una motivación fervorosa. El que un hombre en esta situación en la cual estábamos viendo, en quizás de las peores de las situaciones, esperando su muerte, hable de esta manera que, como acabamos de leer, sin dudas que alentó a los hermanos en aquel momento, pero sigue alentándonos a cada uno de nosotros, incluso 2000 años más tarde. Ahora, en este pasaje que leímos, Pablo examina su vida desde tres distintas perspectivas. En el versículo 6 ve su presente, ve el final de su vida, su ministerio terrenal, y declara que está listo. Dice que está listo. En el versículo 7 mira hacia atrás, mira hacia el pasado, y declara que permaneció fiel a la fe. Y en el versículo 8 mira hacia el futuro y anticipa el honor y las recompensas que le serán dadas en el cielo. Y en base a estas tres perspectivas es que vamos a ver el mensaje en el día de hoy. El presente, el pasado y el futuro. La primera de ellas es el presente. Volvemos a leer el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Miren, yo quizás sea de los primeros, incluso de los defensores de la versión Reina Valera 1960. Pero realmente en este versículo hay algo que creo que quizás se ha perdido un poco el sentido de lo que Pablo está diciendo, o mejor dicho, no se perdió, sino que está un poco más fácil de malinterpretar de la forma que está escrito. Cuando leemos este versículo y leemos, yo ya estoy para ser sacrificado, uno podría pensar con esas palabras de que Pablo está diciendo, bueno, ya está, ya no sirvo más, no doy para más, soy, como se suele decir, carne de cañón, estoy como para ser sacrificado nada más. En el sentido de como, bueno, ya estoy de bajada o de vuelta, como decimos los jugadores de fútbol, ¿no? Llegan a un punto y después están de vuelta y bueno, como Pablo se encontraba en su punto más bajo de su vida. Pero acá la palabra que se traduce como sacrificio no es incorrecta, pero sí podríamos decir que es un poquito más inespecífica o más genérica, ya que Pablo está haciendo referencia a un sacrificio específico, o mejor dicho, a una ofrenda específica, y hace alusión al sistema sacrificial o de ofrendas del Antiguo Testamento. No sé si alguien tiene la versión La Biblia de las Américas, o alguien que lo pueda buscar en el celular, y que lea 2 Timoteo 4:6 en la Biblia de las Américas, que es otra versión, traducción literal muy buena.
Gracias, Anto. Yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Ya no solamente no habla de un sacrificio como estoy para ser sacrificado, sino para ser derramado como una ofrenda de libación. Y les puedo asegurar que mientras preparaba este mensaje, entré más en profundidad en este concepto y realmente quedé sorprendido por este concepto, por esta simple palabra. Probablemente a muchos o a todos nos ha pasado de estar estudiando, estar leyendo la palabra, indagar en algo y encontrarse esas especies de mini tesoros o joyas ocultas dentro de la palabra de Dios. Eso fue lo que me ocurrió a mí mientras más me adentraba en este concepto de la ofrenda de libación. Al punto de que en un momento pensé, bueno, voy a empezar el mensaje en Números, en Levítico, hablando sobre la ofrenda de libación y después voy a llegar a este pasaje. Pero bueno, como podrán notarlo, terminé con la idea del primer bosquejo. De todas formas, vamos a ver un poco qué significa, qué era esta ofrenda, para poder ver lo que Pablo podría estar queriendo decir en este versículo. Entonces, rebobinando un poco, la frase "estoy para ser sacrificado" es un sentido figurado, tomado del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. En el libro de Números se ordena que el pueblo de Dios y los gentiles también que vivían con ellos debían ofrecer primero un holocausto, luego tenían que, un holocausto de animal, un sacrificio sangriento, luego tenían que acompañar una ofrenda, no un sacrificio, una ofrenda vegetal de granos que se llamaba la oblación. Esa no tenía sangre, por lo tanto no producía expiación. Y por último, una ofrenda de libación. Esto basándose en Números 15, del 1 al 16, porque hay otros pasajes en la Biblia donde pareciera que la libación va antes del holocausto, pero bueno. La ofrenda de libación, por lo general, nunca se ofrecía sola, como veníamos diciendo, sino que se ofrecía con el sacrificio de la mañana y de la tarde, que era un holocausto, y que iba acompañado de la oblación de ofrenda vegetal. La libación consistía en vino, y la cantidad se mezclaba con otras cosas, y la cantidad era variable en base al sacrificio, el animal que se estaba sacrificando como vamos a decirle, el sacrificio principal y la libación como el accesorio. La cantidad del vino y con qué se mezclaba era variable al animal que estaba siendo ofrendado. Y algunos diccionarios bíblicos, y acá está una de la belleza de este vocabulario utilizado por Pablo para esta situación, dice que la libación puede ser un tipo del gozo en el espíritu al ser conscientes del calor de la obra de Cristo hecha en nosotros y por nosotros para la gloria de Dios. Claramente basándose en este pasaje que acabamos de leer. El gozo que produce la obra de Dios obrando en nosotros, a través de nosotros, para la gloria de Dios. Pero volviendo al versículo, si la muerte de Pablo era una ofrenda de libación, significa que hay otro sacrificio. Recuerden que la libación rara vez venía sola, sino que acompañaba un sacrificio. El sacrificio principal sobre el cual iba a recaer esta libación surge, creo yo, claramente de los mismos versículos. Toda la vida de Pablo había sido un sacrificio de culto hacia Dios, y ahora también su muerte iba a completar esa imagen del sacrificio como una ofrenda. Su muerte también iba a ser como una ofrenda de libación, tal como se había ofrecido para el Señor, con palabras mismas de Pablo, en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, mientras estaba vivo, ahora se ofrecía al Señor también en su muerte. De ahí la diferencia con lo que decíamos al principio, que se podría interpretar de "yo ya estoy para ser sacrificado". Ahí noté mucho la diferencia, como si fuese el punto de mayor bajeza.
en la vida de Pablo. A diferencia de esto que acabamos de ver, que sería, en otras palabras, terminar con el broche de oro, aquello que él comentaba como el sacrificio que representaba su vida. Ponerle la cereza al postre, como se suele decir, donde el postre sería el sacrificio, la cereza sería la libación, que a su vez significan respectivamente su vida y su muerte. Entonces, leo en el versículo 6 de la Biblia de las Américas, dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Acá la palabra que usa Pablo para partida es la traducción de una palabra griega que es la que también significa literalmente desligado arriba, pero es la que también se utiliza de donde proviene el término castellano análisis. La palabra es análusis, casi, que se utilizaba en distintos contextos esta palabra, la palabra partida. Me gustó mucho un comentario de William Barclay que explica 4 de estos contextos o 4 de estos significados que tenía esta palabra, partida. Y cada uno de estos significados nos aporta una imagen y nos aporta una forma de ver esto que Pablo nos estaba escribiendo, de una imagen poética y una forma hermosa, en que los apóstoles, y Pablo en específico, veían sus últimos días. En primer lugar, es la palabra que se utiliza para desatar a un animal del yugo, de los palos del carro o del arado. La muerte, así viendo este significado de esta palabra, significaba también para Pablo el descanso después de un arduo trabajo realizado durante su vida. También es la palabra para quitarle a alguien las cadenas, se utilizaba para quitarle a alguien las cadenas. La muerte también era para Pablo una liberación. Él iba a cambiar esas dimensiones de un calabozo feo de sufrimiento romano y lo iba a cambiar por la gloriosa libertad de los lugares celestiales. En tercer lugar, también era la palabra que se utilizaba para soltar las cuerdas de una tienda de campaña en preparación para reanudar la marcha. Para Pablo era el momento de levantar campamento. Levantar campamento de nuevo, preparándose para el último de sus viajes, de tantos viajes que hizo, ya no de misionero a una iglesia en Asia ni a una iglesia en Europa, sino que ahora era su viaje final hacia su Padre celestial. Y también esta palabra partida significaba, y esto tiene que ver con algo que Pablo tenía mucha experiencia, es la palabra para soltar las amarras de un navío y dejarlo a la mar. En esto Pablo, como decía, tenía experiencia. Ahora le tocaba soltar las ataduras, y en esto sí voy a citar a Barclay porque lo hace de una forma tan poética que no tiene desperdicio. Dice: ahora sí que iba a lanzarse al mar de veras, haciéndose a la vela para cruzar las aguas de la muerte y llegar al puerto de la eternidad. Todo esto en esa palabrita que Pablo utiliza como su partida. Y pensaba en esto, y para un cristiano la muerte es intercambiar la carga que puede significar la vida terrenal por la alegría eterna del cielo. Pablo no murió como Napoleón, como el líder religioso este que veíamos antes, ni como el estadista este que veíamos al principio. Pablo enfrentó su partida, enfrentó su muerte, sin ningún sentimiento de inutilidad, sin ningún sentimiento de vanidad, de vivir para nada, nada de desesperanza. Pablo tenía la seguridad divina de que su vida real nada más recién estaba empezando. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Recién vimos el presente en el versículo 6.
El segundo punto, en el versículo 7, habla del pasado. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo podía mirar hacia atrás, podía mirar a su pasado y no tener ningún remordimiento ni arrepentimiento de hacer lo que hizo por Dios. Me hace acordar con estas palabras a la canción, una canción bastante viejita que solemos cantar en los adolescentes, en las reuniones ya no se canta mucho, que en su coro dice, enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Pablo había vivido el hoy al máximo. Una vez que empezó a seguir a Cristo, cumplió con las cosas que el Señor le mandó y para las cuales también el Señor le había capacitado. Y ya estando en sus últimos días, podía mirar el pasado y no reprocharse de lo que había hecho. Podía mirar el ayer y no reprocharse de lo que había pasado. Nosotros como cristianos, y ya entrando en la metáfora que utiliza Pablo de pelear la buena batalla, tenemos una batalla constante con nuestra propia carne, con nuestro pecado y también contra Satanás. El apóstol en cuanto a eso podía decir, mirando hacia atrás, he peleado la buena batalla. Y no lo dice en el sentido de, qué buena batalla que hice, qué buena batalla que me mandé, sino que lo dice, acá la palabra buena hace referencia directamente a la batalla. La batalla es buena, intrínsecamente buena, no como la peleó Pablo, que dicho sea de paso, lo hizo de una forma que muchos lo querríamos hacer, pero Pablo dice que la batalla es intrínsecamente buena, es buena en sí misma. Ahora, después de decir que peleó la buena batalla, después de esta metáfora de la lucha, pasa a la de una carrera. Y lo podríamos comparar con Hebreos 12.1. ¿Alguien podría leer Hebreos 12.1? Gracias, tío. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra vez se vuelve a utilizar esta metáfora de la carrera. Ahora veamos que Pablo no dice que he ganado la carrera, sino que simplemente dice que la terminó, que llegó al final, que por fin estaba viendo, después de larga carrera, por fin estaba viendo la línea de meta. Él había aguantado durante su vida y su servicio en la obra de Cristo. Y en tercer lugar termina diciendo, he guardado la fe. La frase de acá que se utiliza en he guardado no hace referencia, o sea, tiene ideas de vigilar, de poner atención, o la mejor palabrita, preservar. No es el verbo que quizás a veces se lo traduce como custodiar, como un guardián, como para que nadie se la lleve a la fe, sino que este es el verbo tereo, que significa preservar el objeto de forma que no sufra ninguna corrupción, que no le pase nada en su interior. Esto significa que Pablo no solamente había seguido creyendo y obedeciendo las grandes doctrinas de la fe cristiana, sino que también como administrador había guardado la doctrina que le había sido entregada y la había transmitido a los demás, la había transmitido a otros, manteniendo su pureza original, sin ningún tipo, sin diluirla. Y tenemos el versículo 7 que termina con he guardado la fe. Y llegamos al versículo 8.
Tenemos en el versículo 6 que Pablo miraba su presente, en el versículo 7 que Pablo miraba hacia atrás y no lo hacía con remordimiento, y tenemos el versículo 8 en el cual Pablo mira hacia adelante, mira hacia el futuro. Pablo tenía la seguridad de que en el futuro le estaba guardada la corona de justicia. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Después de haber peleado la buena batalla, después de haber terminado la carrera y guardado la fe, iba a recibir la recompensa de los victoriosos, iba a recibir su recompensa. Pablo analizó su pasado y su presente, pero termina llegando a la conclusión que todavía le faltaba por vivir lo que es, por mucho, su etapa más gloriosa, la etapa mejor de su vida. El Señor es nuestro juez justo, como lo dice ahí también el versículo, y nos reserva la corona de justicia, aún a pesar de que haya Nerones, como en este caso, que fue Nerón, que nos tengan reservada la espada, como era el caso de Pablo. Pablo podía cantar con gozo, como nosotros lo hacemos muchas veces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Yo soy el que vive y muerto fui. Y he aquí, yo vivo para siempre. Amén. Como dice el himno que a veces cantamos. Y me gustaría terminar simplemente leyendo el versículo 18 de este capítulo. El versículo 18 termina en una conclusión, Pablo, que es muy acorde a esto que venimos hablando, y dice, y el Señor me librará de toda obra mala. Y acá no está diciendo, bueno, el Señor me va a hacer salir de acá de la cárcel, no me va a llegar la ejecución, no me van a matar, porque el Señor me va a librar de toda obra mala. No. Dice, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tener así como Pablo una confianza firme de que nada lo que pase, de que venga lo que venga, no debe haber ninguna sombra de duda, ninguna sombra de temor en nuestros corazones en cuanto a nuestra seguridad frente a cualquier tipo de mal. Hemos recibido la seguridad de que los sufrimientos de esta vida presente no se comparan con nada, no se asemejan a todas aquellas cosas que vamos a vivir en la gloria, en la cual va a ser revelada en aquel día que estemos en nuestras moradas celestiales. El título de este mensaje es El testimonio de un cristiano al borde de la muerte. Y espero que este sea un testimonio para aquellos que no creen, pero también para aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, como un ejemplo de entrega, como un ejemplo de servicio, como un ejemplo de valentía, pero como un ejemplo de confianza en que Dios tiene todo el control. Que el Señor bendiga su palabra entregada y muchas gracias por su tiempo.